Buenas tardes, niños del Colegio Los Naranjos IDE. Es un gusto para mí saludarlos a todos ustedes del grado séptimo. Espero hayan tenido un feliz receso para organizar de pronto sus deberes académicos o organizar su planeación de este periodo final, que pues es del cuarto periodo y ya sería el final y definitivo. Es para mí un gusto saludarlos, verlos a la distancia en las clases virtuales o cuando se comunican conmigo, ya sea por Microsoft Teams o por el correo institucional. En este momento, en este video tutorial, vamos a hacer pues un análisis de lo que significa ser ciudadano participativo, democrático, ¿sí? Y como ciudadano respetuoso de las libertades y del bienestar de las otras personas, ¿sí? Bueno, en cuanto a ser ciudadano, ¿qué significa eso de ser ciudadano? Para los griegos y para los romanos, ser ciudadano simplemente era una persona que iba no solo a ganarse un voto, o una persona que iba a votar por otras personas, o un ser que, digámoslo, tuviera dinero. No, ser ciudadano también significaba ser una persona reflexiva, ser una persona analítica, tratar de entender lo que está pasando en su comunidad para darle una solución. Es así como los griegos y los romanos le dan a las personas, eso sí, únicamente los hombres, porque en aquella época la inclusión femenina todavía no se había dado, tampoco los esclavos eran vistos como ciudadanos y pues las personas pobres mucho menos. Entonces ser ciudadano desde tiempos históricos en un comienzo significó ser simplemente un hombre reflexivo, analítico, que se preocupara por el bienestar de la comunidad. Y allí ellos iban a discutir al ágora o a la asamblea y pues iban debatiendo y esas personas a las que se denominaba ciudadanos iban dando opciones e ideas para arreglar su sociedad. Y es así como este término va evolucionando históricamente, ¿sí? Ya durante la Edad Media existían sectores muy estables de la sociedad, como los reyes, los señores feudales, los vasallos, incluso los esclavos, y no se tenía ese término ciudadanos, se había perdido allá en el mundo antiguo. Ya con una época como el Renacimiento, que la vimos en el periodo pasado, el hombre empieza a otra vez intentar tener ese sentido crítico a través de los libros que fueron realizados por Gutenberg. Y solo hasta la Ilustración y hasta la Revolución Francesa, ese término ciudadano vuelve y toma un gran auge, es decir, vuelve y nace ese elemento de ser ciudadano. ¿Y cómo nace? Pues porque en un momento histórico en Francia las personas se cansaron de los reyes, de que les vulneraran sus derechos, de que los hundieran en la pobreza, que les quitaran sus posesiones, o que los reyes vivieran en grandes jardines y palacios mientras las personas pobres pues sufrían de hambre. Entonces las personas pues hicieron protestas, se rebelaron contra el poder social de los reyes y pues los derrocaron, o sea, los derrumbaron a los reyes, y estas personas, que en su mayoría eran común del pueblo o burguesía, se adueñaron del poder allá en Francia. Al adueñarse del poder en Francia, ellos empezaron a establecer que todos los ciudadanos por igual tenían unos mismos derechos y unas mismas libertades. Y ahí se acuñó ese término ciudadano como la palabra que designa otro término que se conoce como isonomía. Isonomía significa igualdad para todos los seres humanos. Es de allí entonces de donde empieza a nacer este término ciudadano tal cual como lo conocemos el día de hoy. Y las personas pues empiezan a preocupar no solo por sus intereses propios de ellos tener dinero, plata, riquezas, sino por el interés de la comunidad, así como lo hacían los griegos o los romanos en el mundo antiguo. Y se empiezan a interesar por eso, por qué está pasando con la comunidad. Es entonces allí en donde se preocupan por crear primero escuelas para garantizar la educación de los niños. Hasta esa época en el mundo a los niños se les consideraba adultos pequeños, es decir, personas que también tenían que ir a trabajar. Solo los más ricos, niños más ricos, tenían la posibilidad
estudiar con un tutor, es decir, con una persona, con un profesor de forma personal. Los niños pobres no tenían acceso a la escuela. También se garantizó que hubieran hospitales en alguna medida gratuitos que atendieran a las personas y no se negara la salud simplemente porque la persona no tuviera forma de pagar. También se vio como necesidad garantizar un trabajo para todas las personas. Si tú no tienes un trabajo, ¿cómo haces para sobrevivir, para vivir y demás, ¿cierto? A partir de esta Revolución Francesa también se creó algo, y es que se garantizaría la libertad de todos los seres humanos y de todas las personas. Y se abolió, es decir, se acabó desde esa sociedad todo lo que era reconocido como la esclavitud. O sea, ya no volvió a ser eso de que te compraban como un objeto cualquiera, entonces te volvían un objeto como cualquier cosa que compramos. Así compraban a los esclavos. Entonces los franceses en esa revolución dijeron no más, no pueden haber más esclavos, y pues también pues digamos que se dio ese paso en la evolución del ser humano. Imagínense hoy en día con personas que fueran esclavas de otras, sería terrible para el mundo, ¿cierto? Y pues todos esos derechos, libertades, libertad de pensamiento, que también es otra muy importante porque garantiza que tú puedes opinar, hablar, reflexionar, creer en una religión, tantas cosas culturales que también hay en el mundo, tú las puedes evidenciar y tratar sin ningún tipo de problema. Y es allí donde se garantiza en esta Revolución Francesa. Por esa vía la Revolución Francesa luego va a llegar a los intelectuales de América, que dicen, si las personas tienen la libertad de pensar, las personas tienen la libertad de moverse por donde quieran, de no ser esclavos, ¿por qué nosotros, los que somos latinoamericanos o norteamericanos o centroamericanos, no nos podemos independizar? Y se inicia todo lo que es las guerras de independencia en Colombia, ¿sí? Porque los que estaban acá en Colombia, los grandes intelectuales y grandes líderes sociales empezaron a decir no, hay que garantizar la libertad de todo colombiano también. Obviamente en esa época pues no nos llamábamos colombianos, sino simplemente súbditos de la corona española. Entonces todas las guerras de independencia buscan es precisamente eso, la libertad e igualdad de las personas, que no haya más esclavos, que no haya más pobreza dependiendo de si usted es blanco, si usted es negro, si usted es indígena, no, que todo sea igual para todos. Entonces por eso también se da la independencia de Colombia y de las Américas. Por tanto es muy importante entender que este término ciudadano no es algo que se ha construido así ya al tiempo atrás o de la nada, no, tiene todo un proceso histórico. Y ser ciudadanos precisamente nos permite participar en libertad de todas nuestras actividades. Siempre, eso sí, hasta donde llegan los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque si nosotros con nuestras acciones también vulneramos a los demás, eso ya sería dañar los derechos de esas personas. Entonces nosotros como ciudadanos siempre tenemos una libertad de pensamiento, de movimiento de nuestro cuerpo, de creencias, incluso también de orientación sexual, siempre y cuando seamos garantes del respeto hacia los demás, de que como ciudadanos vamos a respetar a las personas, a las plantas, a los animales, que son en últimas todo lo que nos rodea, todo lo que nos hacen seres libres, pensantes y evolucionados, ¿sí? Que somos personas que se preocupan por su existir, por el existir de los demás, por el futuro, ¿sí? Que no suceda como a veces de pronto sucede con algunas personas que no se preocupan por el futuro de los demás y dicen que el cambio climático, por ejemplo, no existe, que la contaminación no existe, que botar desechos no es malo. Entonces uno como ciudadano tiene que también ponerse a pensar que puede participar en grupos de activismo para tratar de garantizar un futuro para todos los demás, puesto que el ser ciudadano no solo es todo lo que yo les acabo de mencionar del pasado y su construcción, sino que el ser ciudadano también es seguir evolucionando poco a poco. Ni siquiera el país más desarrollado en este mundo del planeta Tierra garantiza
todos los derechos humanos para todas las personas o ser ciudadano. Entonces uno como ciudadano tiene que ir evolucionando hacia el futuro y poder vivir en comunidad y en fraternidad y respeto hacia los demás. Es así, niños, como pues en este momento pues vamos acabando este video, no sin antes pues mandarles un fuerte abrazo desde acá, desde la distancia. Nos estaremos viendo en los próximos momentos de las clases virtuales, o también pueden escribir ahí por Microsoft Teams o por el correo institucional por si tienen dudas, comentarios. Yo les estaré compartiendo, comentando, respondiendo con tiempo para que podamos seguir intercambiando a través de nuestra cooperación pedagógica nuestra educación. Espero que les vaya muy bien en estos días, que los aprovechen, que sean productivos desde la distancia, que les vaya muy bien a todos, juiciosos. Chao a todos, un gusto haberlos saludado. Adiós.